Heredó un yate oxidado de 1000 pies de eslora de un abuelo al que nunca había conocido. Su casco se pudría en un muelle olvidado, y todo el mundo le decía que lo desguazara para aprovechar las piezas. Pero cuando Rachel Torres, madre soltera, subió a bordo de ese barco fantasma con su hijo de 8 años, descubrió algo que convertiría su existencia de cupones de alimentos en un misterio de 15 millones de dólares. Un misterio que alguien había matado para mantener oculto. Antes de sumergirnos en la historia, asegúrate de suscribirte, porque mañana tenemos una historia muy especial para ti que te dejará boquiabierto. La llamada llegó un martes por la mañana, mientras Rachel estaba metida hasta los codos en agua jabonosa en el restaurante de la costa. Tenía las manos en carne viva por el jabón industrial. Le dolía la espalda por haber hecho un turno doble y su mente calculaba si tendría suficiente dinero para gasolina para pasar la semana. Cuando su jefe le dijo que había un abogado al teléfono, lo primero que pensó fue en el desahucio. Lo segundo, en la custodia. Ambas cosas le revolvió el estómago. Señorita Rachel Torres. La voz era clara, profesional, nada que ver con las agencias de cobro a las que estaba acostumbrada a esquivar. Hablando dijo, secándose las manos mojadas en su delantal manchado. Mi nombre es Harrison Clark, de Clark Associates en Miami. Le llamo en relación con la herencia de Joaquín Torres. Rachel frunció el ceño. Creo que se ha equivocado de persona. No conozco a ningún Joaquín Torres. Hubo una pausa. Era su abuelo, señorita Torres, el padre de su padre. Las palabras la golpearon como un jarro de agua fría. Su padre había muerto cuando ella tenía 3 años, sin dejar nada más que una fotografía descolorida, y las amargas historias de su madre. Nunca había oído mencionar a ningún abuelo, vivo o muerto. Lo siento, pero debe de haber algún error. No hay ningún error. El señor Torres falleció el mes pasado. Dejó instrucciones muy específicas sobre su patrimonio. En concreto, una embarcación amarrada en el puerto deportivo de Pelican Bay, en Los Cayos. Ahora es suya. Rachel apretó el teléfono con fuerza. ¿Un barco? Apenas podía permitirse su oxidado Honda Civic, y ahora era propietaria de un barco. No lo entiendo. ¿Por qué me dejaría algo? Ni siquiera nos conocíamos. La voz del abogado se suavizó ligeramente. No estoy al tanto de sus motivos personales, señorita Torres, pero el yate es suyo, junto con todo lo que hay a bordo. Le enviaré los documentos por correo electrónico. Las tasas del amarre están pagadas hasta finales de mes. Después de colgar, Rachel se quedó paralizada en la cocina del restaurante, con espuma goteando de sus codos. Su hijo Miguel necesitaba zapatos nuevos para el colegio. La nevera volvía a hacer ese ruido agonizante. El alquiler vencía en 5 días, y ahora era propietaria de un yate que nunca había visto, de un abuelo al que nunca había conocido. Ese fin de semana metió a Miguel en el Civic y condujo 3 horas hacia el sur, hasta Pelican Bay Marina. El lugar era un cementerio de sueños olvidados. Un muelle desgastado que se adentraba en aguas turbias. Barcos en diversas etapas de descomposición balanceándose en sus amarres. Unas pocas embarcaciones relucientes destacaban como diamantes en la suciedad, pero la mayoría parecían haber sido abandonadas por propietarios que se habían quedado sin dinero o sin esperanza, o sin ambas cosas. ¿Es ese nuestro, mamá? Miguel pegó la cara a la ventana y señaló una elegante lancha motora. No lo creo, cariño. Encontraron la oficina del capitán del puerto, una choza descolorida por el sol que olía a cigarrillos y decepción. El hombre detrás del escritorio levantó la vista de un formulario de carreras y frunció el ceño con su rostro desgastado. ¿Puedo ayudarles? Rachel le mostró los papeles. Busco el amarre 47. El barco pertenecía a Gwen Torres. Su expresión cambió de inmediato. Algo brilló en sus rasgos. Sorpresa, tal vez preocupación. Al parecer, usted es su nieta. La estudió durante un largo momento y luego cogió una llave de un tablero perforado. Síganme. Pasaron junto a yachts de $1 millón y barcos oxidados, junto a ancianos que remendaban redes y jóvenes que lavaban cubiertas. Cuanto más se alejaban, más destartaladas se volvían las cosas. Finalmente, al final del último muelle, se detuvo. Allí vio el Esperanza. A Rachel se le encogió el corazón. El yate pudo haber sido hermoso alguna vez, ya que se podían ver indicios de líneas elegantes bajo el óxido y la suciedad, pero décadas de abandono lo habían convertido en una ruina flotante. Las algas verdes manchaban el casco blanco de fibra de vidrio. La cubierta de madera estaba deformada y astillada. Las ventanas estaban rotas o faltaban por completo. Mamá, da miedo.
Miguel le susurró, apretándole la mano con más fuerza. El capitán del puerto carraspeó. Tu abuelo era diferente, era muy reservado. Vivió en el barco los últimos años. La policía lo encontró en su litera, tranquilo, como si hubiera fallecido por causas naturales. Dijeron que vivía en él. Rachel no pudo ocultar su consternación. No lo juzgues con demasiada dureza. Estos viejos Bermuda Clippers estaban construidos de forma sólida. Tenían una buena estructura bajo todo ese desorden. Tu abuelo sabía de barcos, pero no le importaba mucho la apariencia. Le entregó la llave y se dispuso a marcharse, pero se detuvo. Un consejo. La mayoría de la gente de aquí te diría que aceptaras la primera oferta que te hicieran. Quizás el valor de la chatarra, si tienes suerte, pero él miró a su alrededor y bajó la voz. Tu abuelo rechazó muchas ofertas a lo largo de los años, también grandes sumas de dinero. Siempre decía que el Esperanza valía más de lo que ellos creían. ¿Qué quieres decir? Pero él ya se estaba alejando, dejando a Rachel y Miguel solos con su herencia. La pasarela crujía siniestramente bajo su peso. Rachel fue primero, probando cada paso, con la mano agarrada al pasamanos corroído. La cubierta se sentía blanda en algunos lugares, y ella guió a Miguel alrededor de los peores puntos. ¿Podemos irnos a casa?, preguntó él en voz baja. Solo echaremos un vistazo rápido, cariño. Tenemos que ver con qué estamos lidiando. La puerta principal de la cabina estaba hinchada y cerrada. Rachel tuvo que abrirla con el hombro, haciendo una mueca ante el chirrido de las bisagras. Lo primero que les golpeó fue el olor. Moho, sal y algo más. No era exactamente podredumbre, sino más bien papel viejo y metal. Dentro reinaba el caos, no el caos del abandono, sino el de la obsesión. Todas las superficies estaban cubiertas de cartas náuticas, mapas, libros y periódicos amarillentos. Los instrumentos náuticos abarrotaban la encimera de la cocina. Una radioafición yacía en pedazos sobre lo que podría haber sido una mesa de comedor. Vaya. Miguel respiró momentáneamente, olvidando su miedo. Es como un barco pirata. Rachel cogió un diario de navegación, cuyas páginas estaban hinchadas por la humedad. La letra de su abuelo cubría cada línea. Coordenadas, patrones climáticos, notas en español. No podía leerlo. Las fechas se remontaban a años atrás. Mira, mamá. Miguel se había acercado a la cabina de proa. Hay una cama y todo. Ella los siguió a lo que debía de ser el camarote principal. A pesar del aire mohoso, estaba sorprendentemente intacto. La cama estaba perfectamente hecha con una manta de lana. Había un pequeño altar en la mesita de noche con velas, un rosario y una fotografía de una mujer joven con un bebé en brazos. Rachel cogió la foto y se le cortó la respiración. La mujer era idéntica a su padre. En la única foto que tenía de él, lo que significaba que el bebé era... «Son la abuela y papá», susurró. Miguel la miró con atención. «¿Cómo es que nunca los conocimos? Es complicado, cariño». Aunque ella estaba empezando a darse cuenta, no tenía ni idea de lo complicado que era. Pasaron otra hora explorando. El yate tenía 2 camarotes más, un cuarto de baño estrecho con un inodoro marino que probablemente no funcionaba desde hacía años, y una sala de máquinas que parecía un rompecabezas que nunca resolvería. Durante todo ese tiempo, aquel extraño olor persistía, metálico y de alguna manera expectante. No fue hasta que se marchaban cuando Rachel notó algo extraño. En el camarote principal, lo que ella había tomado por un armario empotrado a lo largo de una pared no coincidía con las dimensiones exteriores del yate. El interior era más estrecho de lo que debería ser. Golpeó los paneles de madera. «Hueco, mamá, solo un segundo. Cariño». Pasó las manos por los bordes de los paneles. ¿Buscando algún cierre o junta? Nada. Pero cuando presionó una sección, se dio ligeramente. Había algo detrás. Un escalofrío le recorrió la espalda. Y no era por el aire húmedo. ¿Qué tipo de secretos había estado guardando su abuelo? ¿Podemos irnos ya? Miguel tiró de su camiseta. «Tengo hambre». «Sí, cariño, vámonos». Pero mientras caminaban de vuelta por el muelle, Rachel no podía quitarse de la cabeza la sensación de que les estaban observando. Miró atrás una vez y vio a un hombre en un yate cercano que rápidamente apartó la mirada. Paranoica, se dijo a sí misma, solo paranoica esa noche, en su pequeño apartamento. Acostó a Miguel y se sentó frente a su ordenador portátil buscando información sobre Haken Torres. No encontró casi nada, ni redes sociales, ni artículos de prensa, ni obituario más allá de una simple nota necrológica. Era como si hubiera sido un fantasma mucho antes de morir. Pero sí encontró algo sobre el Esperanza.
El yate había sido construido en 1967 por un prestigioso astillero conocido por fabricar embarcaciones para ricos industriales y, según se rumoreaba, a veces para personas que necesitaban transportar cosas discretamente a través de las fronteras. Rachel miró la pantalla con un escalofrío recorriendo su cuerpo. ¿En qué había estado involucrado su abuelo? ¿Y por qué se lo había dejado todo a ella? A la mañana siguiente, alguien llamó a su puerta. Rack. Él abrió y se encontró con un hombre vestido con un traje caro. Su sonrisa era demasiado blanca, demasiado entusiasta. Señorita Torres, me llamo David Chen. Represento a un cliente que está muy interesado en comprar su yate. ¿Cómo lo has sabido? Las noticias vuelan en los círculos náuticos. Su sonrisa no se alteró. Mi cliente está dispuesto a ofrecerle hoy mismo $50,000 en efectivo. A Rachel se le secó la boca. $50,000 lo cambiarían todo. Zapatos nuevos para Miguel, pagar el alquiler atrasado, quizás incluso una cuenta de ahorros. Es muy generoso. Pero aún no he decidido qué voy a hacer con él, por supuesto. Pero quizás debería saber que los barcos como ese son un pozo sin fondo. Las tasas del puerto deportivo, el mantenimiento, los costes de desguace. Podría acabar debiendo más de lo que vale. La oferta de mi cliente no durará mucho. Después de que se marchara, Rachel se apoyó contra la puerta. El corazón le latía con fuerza. 50,000 por un barco que parecía listo para el desguace. No tenía sentido, a menos que pensara en el panel hueco, los obsesivos registros de su abuelo, la críptica advertencia del capitán del puerto. El Esperanza valía más de lo que ellos sabían, había dicho. Pero ¿cuánto valía? ¿Y para quién? Aquella tarde, mientras Miguel estaba en el colegio, Rachel volvió al puerto deportivo. Esta vez vino preparada con una linterna, una palanca y guantes de trabajo. Estaba harta de los misterios. Si su abuelo le había dejado algo, iba a encontrarlo. El yate parecía diferente a la luz del día, menos amenazador, pero más triste. Podía ver su antigua gloria en la elegante curva del casco, en los herrajes de calidad bajo el óxido. Alguien había amado este barco en su día. Se dirigió directamente al panel falso de la cabina principal. Con la palanca, hizo palanca con cuidado en los bordes hasta que encontró el lugar donde había sido sellado con corcho marino. El sello era antiguo, pero estaba hecho de forma profesional. No se trataba de un escondite amateur. El panel finalmente cedió con un crujido. Detrás había un espacio estrecho que recorría toda la longitud de la cabina, y dentro, envueltos en plástico deteriorado y lona vieja, había paquetes rectangulares. Rachel sacó uno con manos temblorosas. Era pesado, del tamaño de un libro de tapa dura. Desenvolvió el plástico con cuidado, revelando otra capa de tela impermeable. Dentro había una caja metálica y dentro de la caja se sentó con fuerza sobre los cojines mohosos, mirando fijamente lo que tenía en las manos. Lingotes de oro. No los falsos que se ven en las películas, sino lingotes de oro auténtico. Cada uno tenía estampados unos números y lo que parecía un sello del gobierno. Las marcas estaban en español. Tenía que haber docenas de paquetes en el compartimento secreto. Lo que sucedió a continuación revelará por qué alguien mató para mantener este secreto, por qué su abuelo vivía como un porpoise mientras se sentaba sobre una fortuna y cómo la decisión desesperada de una madre soltera cambiaría no solo su vida, sino que también sacaría a la luz una conspiración que se remontaba a décadas atrás. Si te gusta la historia, dale a me gusta, compártela y suscríbete para ver más. Con manos temblorosas, Rachel sacó un paquete tras otro. El compartimento oculto ocupaba casi toda la longitud de la cabina, y cada centímetro estaba repleto de lingotes cuidadosamente envueltos. Dejó de contar al llegar a 30. Su mente era incapaz de procesar el peso de lo que estaba viendo. Cada lingote tenía marcas, números de serie, sellos de pureza y algo más que le heló la sangre. El sello del Banco Nacional de Panamá databa de 1968. Rachel sabía lo suficiente de historia como para comprender lo que eso significaba. 1968 fue un año de golpes de Estado y revoluciones en Centroamérica, de gobiernos que caían y fortunas que desaparecían. Esto no era solo oro, era oro robado, oro manchado de sangre. Volvió a envolver una barra y la metió en su bolso. Luego volvió a colocar cuidadosamente el panel. Sus manos no dejaban de temblar. En el muelle, el mismo hombre que había estado observando ayer estaba allí de nuevo, fingiendo trabajar en su barco mientras echaba miradas furtivas a la Esperanza. Rachel pasó rápidamente junto a él, apretando el bolso contra su costado.
La barra de oro le parecía increíblemente pesada, como si fuera a romper el cuero falso y revelar su descubrimiento al mundo. De vuelta en su apartamento, se sentó a la mesa de la cocina y se quedó mirando la barra mientras Miguel hacía los deberes en la habitación de al lado. Las palabras en español brillaban a la luz de la tarde. Banco Nacional de Panamá. Abrió su ordenador portátil y empezó a buscar. Lo que encontró la dejó enferma. En 1978, un cargamento de reservas de oro había desaparecido durante un golpe militar en Panamá. 20 millones de dólares, casi 150 millones en dinero actual. El oro estaba destinado a las reservas del gobierno, pero desapareció durante el caos. Varios funcionarios fueron ejecutados por el robo, aunque el oro nunca se recuperó. Hubo teorías conspirativas, por supuesto, historias sobre la participación de la CIA, sobre revolucionarios que financiaban operaciones, sobre el oro que se sacaba de contrabando en todo tipo de embarcaciones, desde submarinos hasta barcos pesqueros. Pero después de 50 años, la mayoría de la gente asumió que se había fundido y vendido hacía mucho tiempo. Rachel se quedó mirando la barra que tenía sobre la mesa. No se había fundido, no vendido. Escondido en las paredes de un yate moribundo por un abuelo al que nunca había conocido. Su teléfono sonó, sobresaltándola tanto que casi tira el oro al suelo. Número desconocido. Hola, señorita Torres, reconoció la voz. David Chen, el hombre de la doble sonrisa blanca. Espero que haya tenido tiempo de considerar mi oferta. Le dije que yo también necesitaba tiempo. El tiempo es un lujo en nuestro negocio, señorita Torres. Mi cliente está ansioso por completar esta transacción. De hecho, me han autorizado a aumentar la oferta en 100,000 en efectivo. El corazón de Rachel latía con fuerza. De alguna manera lo sabía. ¿Sabían por qué?, preguntó ella. ¿Por qué alguien pagaría tanto por una ruina? Hubo una pausa antes de que Chen volviera a hablar. Su tono amistoso se había evaporado. Algunas cosas valen más de lo que su apariencia sugiere. Su abuelo lo entendía. Era un hombre inteligente, hasta que dejó de serlo. ¿Qué significa eso? Significa que debería aceptar el dinero, señorita Torres. Significa que tiene un hijo en quien pensar. Significa que algunas herencias vienen acompañadas de deudas que no se pueden pagar en efectivo. La línea se cortó y Rachel se quedó mirando el teléfono. Luego Miguel se inclinó sobre sus deberes de matemáticas, con los lápices rayando el papel. Su dulce niño que necesitaba tanto que ella no podía darle, que merecía algo mejor que cupones de alimentos y ropa de segunda mano, y una madre que lloraba en la ducha, donde él no podía verla. Pero pensó en su abuelo viviendo en ese barco podrido durante años en lugar de tocar el oro, rechazando oferta tras oferta, guardando su secreto, incluso cuando su cuerpo fallaba. Por eso esa noche, después de que Miguel se durmiera, hizo algo que no había hecho en años. Llamó a su madre a Phoenix. Rachel, la voz de su madre sonó aguda por la sorpresa. No habían hablado desde una pelea 2 navidades atrás. ¿Qué pasa? ¿Miguel está bien? Está bien, mamá. Necesito preguntarte sobre la familia de mi padre. Silencio. Entonces, ¿por qué me preguntas ahora? Su padre murió. Me dejó algo. Mamá, ¿sabías que tenía un abuelo? La risa de su madre fue amarga. Joaquín Torres. Sí, lo conocía. Tu padre lo idolatraba, hasta que el viejo desapareció cuando tú eras un bebé. Desapareció. Se marchó en su barco. Dijo que tenía que proteger a su familia, sea lo que sea que eso significara. Dejó a tu padre y a mí sin nada mientras se marchaba navegando como un pirata. Tu padre nunca lo perdonó. ¿Pero por qué? Es historia antigua, Rachel. Sea lo que te dejó, probablemente no valga nada, igual que él. Pero Rachel percibió algo más en la voz de su madre. Miedo, mamá. ¿Qué es lo que no me estás contando? Déjalo estar, Rachel. Algunos regalos son demasiado caros como para aceptarlos. Colgó antes de que Rachel pudiera preguntarle qué quería decir. A la mañana siguiente, Rachel llamó al trabajo para decir que estaba enferma. No podía permitírselo, pero tampoco podía permitirse no entender lo que había heredado. Condujo hasta la biblioteca y pasó horas investigando todo lo que pudo sobre el robo del oro de Panamá de 1968. La versión oficial era sencilla: corrupción, robo, ejecución de los culpables, caso cerrado. Pero en los archivos de los periódicos y en antiguos foros, encontró rumores de otra historia. 3 hombres habían sido acusados del robo, pero mantuvieron su inocencia hasta su ejecución. Uno de ellos, el capitán Eduardo Villaral,
Había sido un oficial naval con un historial impecable. Su familia siempre había insistido en que lo habían incriminado, que en realidad había estado tratando de impedir el robo cuando desapareció. Las manos de Rachel se detuvieron sobre el teclado. Sacó una foto granulada del capitán Burrell publicada en un periódico. A pesar de los 50 años y la mala reproducción, el parecido era inconfundible. Los mismos ojos oscuros, la misma mandíbula fuerte. Había visto ese rostro en su espejo cada mañana de su vida. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto de un número desconocido. Tu abuelo mantuvo la fe. No dejes que ganen ahora. Antes de que pudiera responder, otro mensaje. Marina Medianoche Sleep 12, ven sola una amiga de tu abuelo. Rachel se quedó mirando los mensajes. Toda su parte racional le gritaba que era peligroso, estúpido y potencialmente mortal. Pero la parte irracional, la parte que había heredado algo más que el ADN de un abuelo, al que nunca había conocido, le susurraba que nunca se lo perdonaría si no iba. Esa noche, organizó que Well durmiera en casa de su amigo Tony. Le dijo a la madre de Tony que tenía que cubrir un turno de emergencia. Otra mentira más que añadir a la pila que estaba acumulando. El puerto deportivo a medianoche era un mundo diferente. Las luces de seguridad creaban charcos amarillos en la oscuridad. Los barcos crujían y gemían como seres vivos. Rachel agarró su spray de pimienta con una mano y su teléfono con la otra, lista para llamar al 911 ante la primera señal de peligro. El muelle 12 albergaba un modesto velero, bien cuidado pero anónimo. Una figura se alzaba en las sombras de la cabina. Señorita Torres. La voz era vieja, con acento. Cubano, tal vez. Gracias por venir. ¿Quién es usted? Salió a la luz. Un anciano, probablemente de unos 80 años, con la piel como cuero curtido y ojos que habían visto demasiado. Me llamo Carlos Méndez. Navegué con su abuelo durante 20 años. Le ayudé a esconder el oro. Méndez. A Rachel casi se le doblan las rodillas. Entonces, sabe que lo sé todo. Señaló su barco. Por favor, deberíamos hablar dentro. Hay ojos por todas partes, incluso ahora. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Mindy recupera música contra todo instinto. Rachel lo siguió bajo cubierta. La cabina era pequeña pero limpia, con olor a café y puros. Tu abuelo era un héroe, dijo Carlos sin preámbulos. No del tipo al que le dan medallas, sino del tipo al que intentan borrar. Sirvió 2 tazas de café de un termo, con las manos ligeramente temblorosas por la edad. En 1968, tu tío abuelo Eduardo. Sí. El capitán Burrell, hermano de tu abuela, descubrió el complot para robar las reservas de oro de Panamá. Estaban involucrados altos funcionarios, tanto panameños como estadounidenses. El oro se iba a utilizar para financiar operaciones encubiertas, golpes de Estado, asesinatos, el trabajo sucio del imperio. Rachel envolvió sus manos alrededor de la taza caliente, anclándose a sí misma. Eduardo intentó detenerlos. Cuando eso fracasó, hizo lo único que podía hacer. Tomó el oro él mismo, lo escondió, planeó devolverlo cuando Panamá tuviera un gobierno que no pudiera ser comprado, pero lo mataron. Carlos asintió gravemente. Lo convirtieron en un ejemplo, pero no antes de que le dijera a tu abuelo dónde encontrar el oro. Joaquín era joven, idealista. Creía que la justicia llegaría, así que recuperó el oro y esperó. Durante 50 años, Panamá cambió de gobierno, pero la corrupción permaneció. Las mismas familias, los mismos intereses, y aquellos que habían querido el oro originalmente, nunca dejaron de buscarlo. Tu abuelo se mudaba constantemente, cambiaba de nombre, cortaba los lazos con todos sus seres queridos, incluso con su propio hijo. Rachel pensó en su padre, que creció creyendo que había sido abandonado. Pero ¿por qué dejármelo a mí? ¿Por qué ahora? Carlos la estudió con esos ojos ancianos, porque se estaba muriendo, porque los demás que lo sabían se estaban muriendo y porque investigó sobre usted, señorita Torres, madre soltera con 2 trabajos, que nunca tomó atajos, nunca comprometió su integridad. Incluso cuando habría sido fácil, usted es como él, como Eduardo, demasiado obstinada para dejarse comprar. Tengo un hijo que proteger. Sí, y por eso intentarán comprarte a ti primero. Cuando eso falle, no terminó. El hombre que se puso en contacto conmigo, David Chen, Carlos Spat, un pájaro de Carrion, representa a los nietos de los ladrones originales. Han sabido de la esperanza durante años, pero no podían tocarla mientras Joaquín vivía. Demasiado visible, demasiado arriesgado. Pero ahora creen que pueden presionarme. O peor,
Carlos metió la mano en un cajón y sacó un sobre grueso. Tu abuelo dejó instrucciones, cuentas bancarias en países que no hacen preguntas, contactos que pueden trasladar el oro de forma segura. Podrías llevarte unos lingotes y desaparecer. Darle a tu hijo una nueva vida. Rachel se quedó mirando el sobre. ¿Y el resto? Devuélvelo a Panamá, como quería Eduardo. Ahora hay un museo dedicado a preservar la verdad sobre aquellos años. Se asegurarían de que el oro sirviera al pueblo, no a los poderosos. Y si lo intento, la sonrisa de Carlos era triste. Entonces eres tan tonta como tu abuelo. Y tan valiente. Hablaron hasta casi el amanecer. Carlos le contó historias de su abuelo, su humor, su integridad, su pésima cocina y su inquebrantable convicción de que algún día, de alguna manera, Eduardo sería reivindicado. Le mostró fotografías. Su abuelo de joven, orgulloso en la cubierta de la Esperanza, cuando era nuevo y reluciente. Su abuela, hermosa y risueña antes de que el dolor y el abandono endurecieran su corazón. Su padre de niño, ayudando a pulir los metales del yate, sin saber que estaba puliendo el escondite del oro robado. Los quería, dijo Carlos en voz baja. Marcharse fue lo más difícil que había hecho nunca, pero creía que protegerlos significaba mantenerse alejado. Cuando Rachel finalmente se marchó, el sol teñía de rosa el cielo oriental. Se sentó en su coche, observando cómo despertaba el puerto deportivo, y tomó una decisión. De vuelta en el apartamento, Miguel seguía en casa de su amigo. Rachel tenía unas horas antes de tener que recogerlo. Las aprovechó para ejecutar la primera parte de un plan que era brillante o suicida. Llamó a Chen. Señorita Torres. Él parecía complacido. Espero que llame con buenas noticias. Quiero conocer a su cliente. Pausa. Eso es inusual. Entonces, ¿hay interés en mi barco? Si voy a venderlo, quiero saber a quién se lo vendo. Entiendo. Déjeme hacer algunas llamadas. Volvió a llamar en menos de una hora. Mañana a las 4 p.m. en el Meridian Club, en el centro. Mi cliente ha aceptado reunirse. Después de colgar, Rachel hizo 3 llamadas más. La primera, a Mayra Delgado, una periodista de investigación que había sacado a la luz la corrupción en el sector inmobiliario de Miami. La segunda, a un abogado especializado en casos de repatriación internacional. La tercera, a Carlos, con un mensaje sencillo. Va a suceder. Luego fue a recoger a su hijo, preguntándose si acababa de firmar su sentencia de muerte o su liberación. El Meridian Club ocupaba el ático de una reluciente torre del centro de la ciudad, todo mármol y cristal, y con el tipo de tranquilidad que solo la riqueza extrema puede comprar. Rachel se había puesto su único vestido bueno, negro, sencillo, comprado hace años para una comparecencia en el tribunal. Se sentía como un gorrión entre pavos reales. Chen la recibió en el ascensor privado. Hoy su sonrisa era más tensa, más profesional que depredadora. Mi cliente valora la privacidad, dijo mientras subían. Esta reunión es una cortesía profesional. No lo confundas con debilidad. El ascensor se abrió a un espacio que resumaba dinero. Las ventanas del suelo al techo mostraban la bahía de Biscayne. Los muebles probablemente costaban más de lo que Rachel ganaría en toda su vida. 3 personas esperaban en la sala de estar. Una mujer mayor, inmaculadamente conservada de una forma que solo el dinero puede permitir. Un hombre de mediana edad con ojos fríos y manos cuidadas. Y una mujer más joven, de unos 30 años, que parecía aburrida hasta que vio a Rachel. Entonces su expresión se agudizó con interés. Señorita Torres, dijo la mujer mayor sin levantarse. Soy Patricia Morrison. Estos son mi hijo James y mi hija, Sofía. Por favor, siéntese. Rachel se sentó con cuidado, consciente de cada hilo de su viejo vestido. Su apellido de soltera era de Locua, dijo Rachel. No era una pregunta. Había investigado. Su padre era el coronel William de Ocua, agregado militar en Panamá en 1968. Los labios perfectamente pintados de Patricia se estrecharon. Veo que ha estado muy ocupada. Solo tengo curiosidad por saber por qué la hija de un hombre ejecutado por traición querría tanto el barco de mi abuelo. Mi padre era un patriota. James la interrumpió con voz cortante. Él solo seguía órdenes. Su único delito fue que lo capturaran. James. El tono de Patricia podría haber congelado el fuego. Volvió a dirigirse a Rachel. No nos andemos con rodeos. Señorita Torres, ambos sabemos lo que hay en ese barco. Oro que pertenece a partes interesadas que han esperado mucho tiempo para recuperarlo. ¿Te refieres al pueblo panameño? Sofía se rió. Un sonido como de cristales rotos.
Qué ingenua. Ese oro ya había sido robado cuando el tío Eduardo lo cogió. Él solo interrumpió su viaje. Para financiar escuadrones de la muerte, dijo Rachel en voz baja. La temperatura de la habitación pareció bajar. Para financiar la estabilidad, corrigió Patricia. Para evitar la expansión del comunismo. Para proteger los intereses estadounidenses. Tu tío abuelo fue un tonto que pensó que un solo hombre podía enfrentarse a la historia. Intentó hacer lo correcto. Y mira a dónde le llevó. Patricia se inclinó hacia adelante. Señorita Torres, voy a ser sincera. Ese oro está maldito. Todos los que lo han tocado han pagado el precio. Eduardo fue ejecutado. Mi padre fue ejecutado. Su abuelo. Una vida de exilio y paranoia. ¿Quiere añadir su nombre a esa lista? ¿El nombre de su hijo? Rachel apretó las manos en su regazo. ¿Es eso una amenaza? Es una lección de historia. Patricia se recostó en su asiento. Le estamos ofreciendo $250,000,000. Más que suficiente para cambiar tu vida, la vida de tu hijo. Tómalo y vete. Y si no lo hago, James intervino. Su voz era casual, pero sus ojos eran reptilianos. Entonces descubrirás de qué huyó tu abuelo durante 50 años. Las familias involucradas en esto tienen buena memoria y mucho poder. Los accidentes ocurren, los niños desaparecen, las madres solteras sufren sobredosis en sus baños. James, Patricia espetó, pero no negó sus palabras. Rachel se puso de pie con las piernas temblorosas. Gracias por la lección de historia. Estaré en contacto. Estaba a punto de llegar al ascensor cuando Sofía la llamó. ¿Sabes qué es lo curioso? Ese oro podría haber cambiado el mundo en aquel entonces. Ahora se encogió de hombros con elegancia. Solo es metal, pero te mataremos por él de todos modos. El honor familiar y todo eso en el ascensor. Rachel se permitió 30 segundos para temblar. Luego sacó su teléfono y envió un mensaje a Mera. Los grabé. Cada palabra. El micrófono que había llevado, idea de Mera, lo había captado todo. Esa noche, Rachel se sentó con Miguel en su pequeña mesa compartiendo comida china para llevar que realmente no podía permitirse. Mamá dijo con la boca llena. ¿Estamos en problemas? Los niños siempre lo sabían. No, cariño. ¿Por qué lo preguntas? Pareces asustada, como cuando viene el casero. Se inclinó y le cogió la manita. ¿Recuerdas cuando hablamos de hacer lo correcto, incluso cuando es difícil? Él asintió solemnemente. Bueno, mamá tiene la oportunidad de hacer algo correcto, pero eso puede significar que las cosas cambien para nosotros. ¿Cambiar cómo? Pensó en el sobre que le había dado Carlos. Las rutas de escape, las nuevas identidades, las cuentas bancarias. Una vida huyendo, pero una vida cómoda. Aún no lo sé, pero te prometo que, pase lo que pase, estaremos juntos y estaremos bien. Miguel le apretó la mano. Mientras estemos juntos, todo irá bien. Esa noche, después de que él se durmiera, Rachel tomó una decisión. Llamó al abogado con el que había contactado, luego a Mera y luego a Carlos. Al amanecer, había puesto en marcha un plan que los salvaría o los destruiría. La noticia se publicó 3 días después. La revelación de Mera Delgado apareció simultáneamente en el Miami Herald y en Internet, acompañada de grabaciones de audio de la reunión del Meridian Club. Blood Gold, un encubrimiento de 50 años, detallaba el robo original, las ejecuciones, las décadas de búsqueda de la fortuna desaparecida. Rachel me había dado todos los documentos del yate, el testimonio de Carlos, los registros de su abuelo descodificados por un historiador especializado en la Guerra Fría en Latinoamérica. La historia revelaba no solo la existencia del oro, sino también la red de familias que se habían beneficiado de las guerras sucias de esa época y que seguían moviendo los hilos en el sur de Florida. La respuesta fue inmediata y volcánica. Los abogados de Patricia Morrison emitieron furiosas negativas. James Morrison fue captado por las cámaras agrediendo a un fotógrafo. Sofía simplemente desapareció. Los investigadores federales, atraídos por la mención de operaciones de inteligencia históricas, comenzaron a investigar, pero Rachel también había desaparecido. La mañana en que se publicó la noticia, ella y Miguel ya se habían ido. Carlos lo había organizado todo. Un amigo con un barco, una ruta a través de las Bahamas y finalmente a Costa Rica, donde otras familias exiliadas habían encontrado refugio. Pero ella no había huido para esconderse,
Había huido para completar la misión de su abuelo. El oro se trasladó por etapas, unos pocos lingotes cada vez, vendidos con cuidado a través de contactos. Carlos confiaba en que el dinero fuera directamente al Museo de la Memoria Nacional de Panamá, con instrucciones estrictas de que se destinara a financiar programas educativos sobre el golpe de 1968 y sus víctimas. Rachel no se quedó con nada para ella, excepto un lingote que fundió y refundió en una placa en la que se leía: Capitán Eduardo Varel, patriota y protector, por fin se ha contado tu verdad. Le llevó un año de movimientos cuidadosos, de mirar por encima del hombro, de Miguel preguntando por qué no podían volver a casa. Pero lingote a lingote, el oro regresó a Panamá, no al gobierno. Los gobiernos cambiaban con demasiada facilidad, sino al pueblo a través de museos, escuelas y fondos de becas para los descendientes de los fallecidos en el golpe. Los Morrison y sus aliados buscaron frenéticamente, demandaron al periódico, amenazaron a los testigos, contrataron investigadores. Pero Rachel había aprendido de su abuelo. Se movía como el humo, sin quedarse nunca en ningún sitio, el tiempo suficiente como para que la atraparan. Entonces, un día, las llamadas cesaron, las amenazas terminaron. Patricia Morrison sufrió un derrame cerebral y se retiró de la vida pública. James fue acusado de cargos de corrupción no relacionados. Sus aliados encontraron otras batallas que librar. La guerra había terminado. Eduardo Villa había ganado. 50 años después de su muerte, Rachel y Miguel regresaron a Florida en una cálida mañana de septiembre. El Esperanza había desaparecido, vendido por el Estado después de ser incautado como prueba. Su apartamento había sido alquilado a otra persona, pero Meyera los recibió en el aeropuerto con las llaves de una pequeña casa en un barrio tranquilo. Un benefactor anónimo, dijo con un guiño. Al parecer, alguien estaba muy agradecido por las donaciones al museo. La casa era sencilla pero limpia, con un patio donde Miguel podía jugar y un garaje donde Rachel podía trabajar. Ella encontró trabajo en un taller de reparación naval. Su historia la convirtió en una especie de leyenda entre la comunidad náutica. Una noche, mientras veía a Miguel hacer los deberes en una mesa de cocina que no se tambaleaba, en una casa con aire acondicionado que funcionaba, pensó en su abuelo, en las decisiones que había tomado, en la familia que había sacrificado, en la fe que había mantenido. Sacó lo único que había guardado del yate, su diario de navegación. Al final, con una letra temblorosa de sus últimos días, había escrito: a mi nieta, a la que nunca conocí, siento los años que nos han robado. Rezo para que entiendas que, a veces, proteger la verdad significa vivir lejos de nuestros seres queridos. El oro nunca fue mío, al igual que nunca fue suyo. Pertenece a los fantasmas de Eduardo y todos los demás que murieron por negarse a doblegarse ante el poder. Cuida de mi casa. Haz que sus hijos sepan que sus padres fueron héroes, no ladrones, y que yo os quería a todos, incluso desde la distancia. Rachel cerró el libro con lágrimas corriendo por su rostro. Afuera, Miguel jugaba al fútbol con los niños del barrio, con una risa tan brillante como una moneda. Habían perdido una fortuna en oro. Habían ganado algo mucho más valioso. 6 meses después, en un tranquilo domingo, Rachel se encontraba en el Museo de la Memoria Nacional de Panamá. Acababa de inaugurarse la exposición sobre Eduardo Villarreal, financiada íntegramente con donaciones anónimas. Los escolares pasaban ante las vitrinas que mostraban la verdadera historia del golpe de 1968, los hombres que intentaron detenerlo y el oro que había viajado 50 años para volver a casa. Una anciana se acercó a Rachel, moviéndose lentamente con un bastón. «Tú eres ella», dijo en un inglés con acento. «La nieta de Joaquín». Rachel asintió con cautela. Había intentado asistir de forma anónima. «Soy la hija de Eduardo, tu prima, supongo». Los ojos de la mujer se llenaron de lágrimas. «Nos dijeron que mi padre era un traidor. Mi madre murió creyéndolo. Mis hijos crecieron avergonzados». Pero ahora señaló la exposición. El retrato de su padre, colgado donde todos podían verlo. Ahora saben la verdad. Su abuelo era un héroe. Las dos mujeres se abrazaron, dos desconocidas unidas por la sangre y los secretos finalmente revelados. Mientras Rachel volaba a casa esa noche, Miguel dormía recostado contra su hombro. Ella pensó en las herencias. Su abuelo le había dejado un barco lleno de oro, pero el verdadero tesoro había sido la oportunidad de corregir un antiguo error, de devolver el honor a los deshonrados, de demostrar que a veces, no a menudo, pero a veces, la verdad vence al poder.
La esperanza había desaparecido, pero su nombre seguía vivo. Esperanza. Su abuelo había bautizado su barco con el nombre de Esperanza, y al final, la esperanza era exactamente lo que él le había dejado. Cualquiera puede encontrarse guardando los secretos de otra persona. La pregunta es si tendrás el valor de hacer lo que ellos no pudieron para terminar la historia que comenzaron, sin importar el costo. Mientras Rachel Tucker estaba sentada en su pequeña casa de Florida, viendo a su hijo crecer y hacerse más fuerte cada día, supo la respuesta. Había elegido la verdad por encima del tesoro, la justicia por encima de la comodidad y la misión de su abuelo por encima de su propia seguridad. El oro había desaparecido, devuelto a su lugar legítimo. Los Morrison estaban destrozados. Su imperio de mentiras finalmente había quedado al descubierto. Y en algún lugar de Panamá, los niños aprendían su verdadera historia porque una mujer se negó a permitir que los poderosos siguieran ocultando la verdad. Algunas herencias vienen con condiciones, algunas vienen con cadenas, pero las más raras vienen con alas. La oportunidad de elevar a otros, de corregir viejos errores, de convertir el oro de sangre en algo puro. Rachel Torres había heredado más que un yate oxidado. Había heredado un legado de valentía y lo había transmitido, barra a barra, verdad a verdad, hasta que los fantasmas pudieron finalmente descansar. ¿Por qué? Al final, el único tesoro real es la verdad que dejamos atrás. A continuación, te esperan 2 historias más impactantes. Haz clic para descubrir más relatos increíbles y no olvides suscribirte si crees que algunos secretos merecen ser revelados.